corriente continua. En este video estudiaremos el teorema de superposición. Este es un teorema un poco largo, pero puede ser muy útil en diferentes ocasiones o en diferentes tipos de circuitos. Entonces, la posibilidad de aplicar este teorema a un circuito eléctrico se deriva del hecho de que se está considerando que todos los elementos de los circuitos bajo análisis son lineales. El enunciado de este teorema es el siguiente. En un circuito con n fuentes independientes de voltaje o de corriente, el voltaje o la corriente en cualquier elemento de la red puede determinarse como la suma algebraica de los voltajes de corriente producidos por cada una de las fuentes independientes con las otras n menos una fuente independiente, sustituidas por sus respectivas resistencias internas. Como ejemplo, se va a aplicar el teorema de superposición al circuito de la figura siguiente, el cual incluye una fuente independiente de voltaje y una fuente independiente de corriente. En dicho circuito se puede calcular la corriente identificada como I. En primer lugar, se sustituye la fuente de corriente independiente por su respectiva resistencia interna, un circuito abierto, o como digamos, dos terminales, como se muestra en la figura siguiente, y se calcula la contribución de la fuente de voltaje independiente a la corriente I1. Aquí observamos la resistencia interna de la fuente de corriente se puede considerar como un abierto, que es lo que vemos aquí. Abrimos el circuito. Esto nos simplifica en parte el circuito, ya que por aquí podemos decir que la corriente es 0 y este cable se puede borrar y esta resistencia no hace nada. Así que tendríamos este circuito que podemos hacer algún divisor de voltaje y encontrar el voltaje aquí. O podríamos sumar estas dos series, estas dos resistencias en serie, si lo amerita el problema, y tendríamos una fuente con su resistencia de este lado. Entonces, del circuito de la figura A, tenemos que la corriente, haciendo aquí una mallita, IB, que sería I por 10 voltios, IB por 4, IB por 2, luego despejando, sacando como factor común la IB y sumando los términos semejantes, o sea, tenemos I, entre paréntesis, 4 ohmios más 2. Eso se suma y obtendríamos 1.67 amperios. Aquí está puesto de una manera directa. Ahora, se sustituye la fuente de voltaje independiente por su respectiva resistencia interna, un cortocircuito, tal como se muestra en la figura B, y se calcula la contribución de la fuente de corriente independiente a la corriente I. Lo vemos aquí en este dibujo. Aquí tenemos dos resistencias y una hacia acá abajo. Como queremos saber la corriente, la contribución, digámoslo así, de esa manera, entonces no podríamos hacer un paralelo, no podríamos, quizás alguna transformación de fuente nos pueda ayudar, pero lo recomendable es aplicar un divisor de corriente, como lo vamos a ver en estos momentos. Entonces, antes de seguir avanzando, lo que debemos recordar es que cuando apagamos una fuente de voltaje, ponemos un corto, o lo que le dicen una resistencia infinita, o sea, un corto. Y cuando apagamos
una fuente de corriente, dejamos un abierto. Entonces, seguimos con el dibujo de la imagen B, donde hacemos el divisor de corriente. Ya a estas alturas sabemos cómo aplicar la división de corriente. Tenemos la corriente en la resistencia por donde entra, una corriente que entra por la resistencia de 4 ohmios. Aquí tenemos los 2 amperios y la suma de las dos resistencias, la de 4 y la de 2, obteniendo así 1.33 amperios. Ahora el último paso, lo que tenemos que hacer es sumar la contribución de los dos análisis, el de la fuente de voltaje apagada y el de la fuente de corriente apagada, donde encontramos que la corriente I es IB más IC, donde encontramos que el valor es de 3 amperios. Para inicialmente, teniendo este circuito que no podemos reducir, no podemos hacer un divisor de voltaje directamente, quizás sí haciendo el método de mallas, sí sería rápido y fácil encontrar este valor de I, o quizás analizando los nodos, un nodo aquí arriba, podríamos encontrar este valor de corriente, pero también tenemos este método de superposición que efectivamente nos va a dar lo mismo. Entonces, la corriente I total producida por la contribución de ambas fuentes es igual a 3 amperios. El enunciado del teorema de superposición indica explícitamente que la fuente para la que se tiene que calcular cada una de las contribuciones por separado, sustituyendo las otras fuentes por sus respectivas resistencias internas, son las fuentes independientes. Si el circuito cuenta con fuentes dependientes, estas deben permanecer activas en cada uno de los circuitos equivalentes, correspondientes a cada fuente independiente. O sea, con esto queremos decir que no podemos apagar las fuentes independientes. Ahora aquí vamos a hacer un ejemplo. Usando el principio de superposición, hay el valor de B sub 0 y la potencia disipada por la resistencia de 2 ohms en el circuito de la figura. Tenemos una fuente de 12 voltios, una de corriente, otra dependiente. Esta depende de 2B sub 0. Ojo, siempre tenemos que verificar el valor de la corriente, el valor de la fuente, ya que a simple vista, aquí podríamos creer que esto es una fuente como esta, pero en realidad es una fuente dependiente, ya que hubo un error aquí en el circuito que deberían poner la fuente dependiente como un triángulo. Un triángulo, su simbología correspondiente en lugar de poner el círculo que representa una fuente de voltaje. Entonces siempre tenemos que estar pendiente del valor para saber si es una fuente dependiente o independiente. Tenemos las unidades, ya que un valor de 2, 4, 3, 8 no, para un ingeniero eso no dice nada, es simplemente un número. Por eso siempre tenemos que especificar las unidades. En este caso nos los especifican entre paréntesis, voltaje, amperio y ohmio. O sea, no tenemos que hacer ninguna conversión de unidades. Entonces, yo empezaría apagando esta fuente. Luego apagaría esta fuente. Si nos queda un abierto, tendríamos esta resistencia. La sumamos en serie y luego nos quedaría esta. Entonces, como dije, abriendo la fuente de corriente, queda un abierto, tenemos estas dos resistencias y tenemos esto. Entonces, aplicando un divisor de voltaje aquí
O sea, nos olvidamos de esto, aquí tenemos la fuente dependiente y nos centramos en esta parte del circuito, aplicando un divisor de corriente que queremos hallar V sub 0. Acuérdense que el divisor de corriente vamos a multiplicar por la resistencia donde queremos, perdón, divisor de voltaje, donde queremos encontrar el voltaje. Entonces, 12 por 2 entre la sumatoria de las dos resistencias en serie. Recuerden que el divisor de voltaje es de esta forma. Siempre que veamos esta forma, podemos aplicar un divisor de voltaje sin importar lo que sigue del circuito. O sea, nos concentramos en esta parte del circuito y hacemos el divisor de voltaje y así encontramos el voltaje aquí y tendríamos este valor. Finalmente, haciendo el divisor de voltaje, encontramos que es igual a 4 voltios V sub 0. Luego, cortocircuitando la fuente de tensión. Como leímos anteriormente, las fuentes dependientes no se apagan, imposible. Si las apagamos, ya el ejercicio está malo. Entonces, aquí tenemos un cable, esto no contribuye para nada. Esto no contribuye para nada en el circuito. Entonces, esto lo podemos borrar. Pero, ¿qué sucede? Viéndolo así, costaría ver qué podemos hacer. Entonces, ¿qué hacemos? Tenemos esta resistencia de 8. Y si observamos bien, nos damos cuenta que este punto es este mismo punto. Y este punto conecta la resistencia de 4 con la de 2. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que estas dos resistencias están en paralelo. Haciendo el paralelo, tenemos esto. Yo siempre me enfoco cuando tenemos fuentes dependientes en aclarar que no podemos modificar la parte del circuito donde está la variable de la fuente dependiente. Pero en este caso, como estas dos series están en paralelo, hacer una reducción como el paralelo de estas dos resistencias no nos va a afectar a la fuente dependiente, ya que esto depende de un voltaje V sub 0. Y al hacer paralelo, eso quiere decir que estas dos resistencias tienen el mismo voltaje. Así que no va a haber problema. Ahora, si yo tuviera una resistencia en serie aquí seguido de la de 2 y sumo ambas resistencias, ahí sí me caí, ahí sí está malo, ahí sí ya pierdo la referencia. Es un error que yo he visto que con las fuentes dependientes. Entonces, siempre y cuando no modifiquemos el voltaje o la corriente, podemos hacer una reducción. Pero si lo modificamos, sí. Otro ejemplo, supongamos que esta fuente dependiente dependa de una corriente que pasa por aquí y tengo dos resistencias en serie. En ese caso, sí puedo sumar las dos resistencias en serie, ya que por ellas pasa la misma corriente y no tendría ninguna alteración con la fuente dependiente. Luego de este pequeño repaso que siempre digo sobre las fuentes dependientes, continuamos con el análisis, continuamos con este circuito que tenemos aquí. Aquí tenemos una corriente. Si hacemos una pequeña malla, aquí repasando el tema de las mallas, ya tenemos la corriente, ya que la corriente que fluye por aquí serían estos 3 amperios. Entonces, siguiendo el ejercicio, por las resistencias de 4/3 de ohm circula la corriente de la fuente de 3 amperios. Por lo tanto, V sub 0 igual a 4 voltios. ¿Qué quiere decir esto? Que la corriente
Ya tener una fuente aquí en serie con esto, la corriente que pasa por aquí, esta de 3 es la misma, es el mismo valor que vamos a tener aquí. Si medimos aquí con un amperímetro, vamos a tener estos 3, ya que dos elementos en serie, sean resistencia, sea una fuente de voltaje con una resistencia, o esta fuente, en este caso aquí, dos elementos en serie siempre van a compartir la misma corriente. Y dos elementos en paralelo, sean lo que sea el elemento que sea, van a tener el mismo voltaje. Entonces, luego, P sub 0 es igual a B sub 0, 1 más B sub 0, 2. O sea, la contribución de cuando apagamos la fuente anteriormente aquí y esta nueva contribución. Tenemos 4 más 8 voltios. Entonces, ya teniendo este valor, podemos encontrar la potencia en la resistencia de 2 ohmios, la cual es 32 vatios. La potencia está relacionada de manera no lineal con el voltaje y la corriente, así que no es aplicable para ella el principio de superposición. Se debe calcular con la tensión o con la corriente total. Esto lo debemos tener bien claro, ya que hay gente que aplica el principio de superposición y halla la potencia dos veces. Consigue potencia cuando apaga las fuentes de corriente y después o consigue otra potencia cuando apaga las corrientes de voltaje. Entonces aquí aclaramos esto. La potencia está relacionada de manera no lineal con el voltaje y la corriente, así que no es aplicable para ella el principio de superposición. O sea, calculamos las contribuciones de las corrientes, tenemos una corriente, calculamos el aporte de los voltajes, tenemos un voltaje y finalmente encontramos la potencia. Ahora tenemos otro ejercicio. Aquí tenemos halle B sub 0 mediante el método de superposición. Tenemos una fuente dependiente, una de voltaje independiente, otra de corriente, B sub 0. I sub 0, 2.2, I sub 0. ¿Qué fuente no podemos apagar aquí? Obviamente esta. Apagamos la fuente de voltaje, tenemos un cable aquí. Si apagamos la fuente de corriente, tenemos aquí un abierto. Al tener esto abierto, si queremos hallar B sub 0, recuerden que tenemos que encontrar la contribución de las dos fuentes que apagamos. Entonces, veamos la siguiente imagen para tener claro lo que vamos a hacer. Apagando la fuente de corriente, veamos, tenemos el abierto, podemos hacer dos mallas. Esta malla, que sería 2.2 I sub 0, por este 4K, menos I sub 0 por 4K. Luego en esta malla tendríamos menos 25, I sub 2 por 4K, I sub 2 por 20, 24K, y tendríamos menos I sub 1, que sería 2.2 I sub 0 por 4K. O sea, I sub 2 es igual a menos I sub 0. Podemos poner ambas ecuaciones en función de I sub 0 y tenemos I sub 0. Y al tener I sub 0 podemos hallar este valor, ya que I sub 0 es menos I sub 2 y podríamos hallar este voltaje aquí B sub 0. Y esa sería la contribución de apagar la corriente, la fuente de corriente. B sub 0, 20K por I sub 2, I sub 1, 2.2 por 0. Aquí lo tenemos. Va en la misma dirección de I sub 1. Luego, I sub 0 es igual, aquí lo tenemos, a I sub 1 menos I sub 0. Que
I sub 1 es igual a 2.1 I sub 0. Entonces tenemos I sub 2 I sub 0 en función de I sub 2. Luego aplicamos la ley en la malla 2, tenemos menos 25 voltios, 24K I sub 2 menos 4K, 2.2 I sub 0. Hacemos una sustitución de 3 en 4 y tenemos todo en función de I sub 2, donde I sub 2 es este número. Estamos trabajando, recuerden que aquí tenemos diferentes cantidades. Tenemos kilos y tenemos mil y tenemos voltios. Entonces tenemos que tener un poco cuidado con las unidades para que no nos afecte el resultado, ya que si trabajamos diferentes unidades, no vamos a tener el resultado en amperios o voltios. Tenemos que tener cuidado sacando las cuentas o desde un principio podemos convertir estas cantidades a la unidad base. Podemos llevar esto a amperios, esto a ohmios, esto a ohmios, trabajar en la unidad base y tener un resultado pequeño. Porque también, ¿cómo sabemos que tenemos un error? Porque esta corriente para esos valores tampoco puede dar en kilos, 100 kilos, 100 kiloamperios, no puede dar, no tiene sentido. Igual que los voltios, no puede dar un valor de 20.000 kilovoltios cuando la fuente de voltaje es que sí de 25. Entonces, cuando tenemos resultados así es porque hubo un error de unidades. O sea, empezamos a sumar voltios con kilos, mili con kilos y todo lo expresamos en una unidad que no da. Entonces hay que tener mucho cuidado con las unidades en estos tipos de ejercicios. Yo lo que recomiendo, si no sabemos qué da kilo entre mili, no sabemos cuánto da mega entre la unidad base, llevemos todo a una misma unidad y trabajemos después. Así nos quite unos 2 minutos, 3 minutos, pero eso es lo que recomiendo. Entonces tenemos este número y su 2 es igual a esto. Ahora sustituyendo la ecuación 5 en la ecuación 1, obtenemos la ecuación 5, recuerden, este valor en la ecuación 1. Encontramos que V sub 0 es igual a 30 voltios. Luego, apagando la fuente de voltaje. Apagamos la fuente de voltaje. Este cable lo podemos quitar. Y esto está conectado a un mismo punto. Y lo podemos dibujar de esta manera. Entonces, hacemos ley de Kirchhoff de corriente en el nodo 0. Tenemos 2.2 igual, esto que entra aquí, es igual a V sub 0 entre 4K. Tenemos que todo esto tiene el mismo voltaje. Pero cuando queremos saber la corriente, que sería la corriente I sub 0, que sería V sub 0 entre 4K. Sale 5 mil amperios y tendríamos V sub 0 entre 20K. Tenemos que esta corriente entra es igual a todas estas que salen. Despejando I sub 0, tenemos este valor. ¿Qué queremos saber? V sub 0. Entonces, sustituyendo la ecuación 8 en la ecuación 7, I sub 0 aquí, encontramos el valor de V sub 0. Sacamos las cuentas y tenemos V sub 0 igual a 20 voltios. Ahora, sumando cada contribución, V sub 0, V sub 0, 30 más 20 igual a 50 voltios. ¿Tiene sentido ese valor de 50 voltios? Veamos. Sí tiene sentido. Entonces, con este ejercicio finalizo el video. Los invito a que sigamos estudiando herramientas para el análisis de circuitos de corriente continua.